Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Hoy quiero que respires hondo y te prepares, porque lo que estás a punto de ver va a tocar tu corazón. Una joven, marcada por la vergüenza, expulsada por su propia familia, abandonada a su destino en el desierto, y aún así, capaz de transformar su sufrimiento en amor y esperanza. Una historia con giros inesperados, llena de enseñanzas espirituales, donde la fuerza femenina, la resiliencia y el perdón vencen al odio heredado. ¿Cómo se puede sobrevivir al abandono? ¿Cómo se encuentra la fe cuando todo parece perdido? Y lo más importante, ¿cómo convertir las heridas en un legado de esperanza para las próximas generaciones? Si alguna vez en tu vida has tenido que elegir entre el rencor y el perdón, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene una lección que podría cambiar tu manera de mirar tu propio pasado. Muchos de ustedes nos ven, nos escriben, pero aún no están suscritos al canal. Si sientes que este mensaje es para ti, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias de fe, fuerza y redención que tenemos para ti. Y mientras ves este relato, te invito desde ya a compartir en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que perdonar a alguien que te hirió? ¿Cómo te sentiste al hacerlo? Tu experiencia también puede inspirar a otros. Dale me gusta si esta historia te toca, porque ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que sigamos compartiendo estos relatos que fortalecen el alma. Ahora, si estás listo para conocer la increíble historia de Isabela Montiel, la mujer que fue abandonada en el desierto, dio a luz en soledad y encontró en un apache no solo refugio, sino su verdadero destino. Quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle de lo que vas a ver es una enseñanza, y porque no querrás perderte el desenlace que aún hoy sigue inspirando a quienes creen que la esperanza nunca muere. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder al canal y ver más videos como este, llenos de lecciones de vida y fe. Así que, acompáñame. La historia comienza ahora. Nadie podría imaginar que la hija menor de don Lorenzo Montiel, uno de los hombres más temidos y respetados del norte de México, acabaría sola en el desierto, con los pies agrietados y un bebé llorando en sus brazos. Pero para entender cómo terminó enfrentando esa soledad abrasadora, hay que volver al principio, al día en que la honra familiar se quebró como cristal y la deshonra cayó sobre la casa Montiel como un relámpago en la noche. Isabela Montiel creció como una flor mimada en un invernadero. Tenía los ojos grandes, oscuros como el cielo antes de la tormenta, y la piel canela, tibia como la tierra al amanecer. Todo en ella era delicado, como la porcelana fina que doña Elvira guardaba con llave en su vitrina. Su voz baja, su andar pausado, sus modales impecables. Desde niña aprendió que su destino no le pertenecía, que debía honrar el apellido y prepararse para un matrimonio, arreglado que perpetuara la honra, la unión de culturas ricas, el legado y las tierras de los Montiel. Don Lorenzo, con su voz severa y su mirada dura, siempre le repitió que una hija no podía traer deshonra a la familia, que su vida no era suya, sino un eslabón más en una cadena de generaciones. Por eso, cuando Isabela empezó a escaparse en las tardes por la vereda trasera de la hacienda, nadie imaginó que allí, junto al río, descubriría algo que la haría sentir viva, un amor prohibido que cambiaría su destino para siempre. Fue allí donde conoció a Mateo Ríos, un joven minero de manos ásperas y sonrisa tranquila, con esa fuerza humilde de quien ha sobrevivido al hambre, la sed y el sufrimiento de la mina. No tenía la elegancia de los jóvenes de la ciudad, pero su mirada sincera y su compasión por el mundo le bastaron para colarse en el corazón de Isabela. Al principio solo cruzaron palabras tímidas, luego sonrisas cómplices, y, sin darse cuenta, las tardes se convirtieron en besos, robados y promesas susurradas entre las piedras. Isabela sabía, en el fondo, que un amor así no tenía futuro, que a ojos de su padre, aquello era un embarazo de vergüenza esperando ocurrir, pero también sentía, por primera vez, la fuerza de elegir algo por sí misma,
una resiliencia que nacía de su propio corazón. Lo que ella ignoraba era que un criado ya los había visto abrazados bajo un mezquite, y que corrió a contárselo a don Lorenzo, como quien lleva un secreto venenoso. La reacción de su padre fue brutal. La casa entera tembló aquella tarde. Gritó su nombre como si lo escupiera. Ordenó montar caballos, y los hombres armados salieron a buscar a Mateo. Doña Elvira se escondió detrás de una cortina, temblando de miedo, incapaz de detener la ira de su marido. Cuando trajeron a Mateo, él aún tenía polvo en las rodillas y un hilo de esperanza en los ojos, pero esa esperanza se apagó al sentir el cañón frío en su nuca. Isabela se arrodilló en medio del patio, gritando su nombre, suplicando piedad, mientras las vecinas miraban en silencio. Nadie intervino. Nadie se atrevió a tocar la voluntad de don Lorenzo. La ejecución fue rápida. Un disparo seco que dejó al joven tendido en la tierra, los labios aún entreabiertos, y un silencio tan pesado como el desierto mismo. Isabela sintió que algo en su interior se rompía para siempre, pero no sabía aún que la peor herida estaba por venir, porque unas semanas después, cuando las náuseas la despertaron de madrugada y su vientre empezó a hincharse de manera imperceptible, supo que Mateo no se había ido del todo. Un bebé crecía dentro de ella, un pequeño legado de amor y de destino imposible. Intentó ocultarlo. Rezó noches enteras para que fuera solo un mal sueño, pero el parto ya se había puesto en marcha, lento e implacable, como un río subterráneo. Y aquí, cuando todo parecía perdido, ella aún no sabía que lo peor no sería el desierto, sino el infierno al que su propio padre la condenaría. Si esta historia ya te hace sentir algo aquí dentro, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este que tocan el alma. Una mañana, frente a toda la familia reunida, don Lorenzo la hizo ponerse de pie en el salón. Con voz firme, casi sin mirarla, dijo: «Mi hija murió hoy, y en su lugar queda solo una sombra de vergüenza». Las palabras dolieron más que un golpe. La expulsión fue inmediata, sin compasión, sin protección. Isabela salió caminando bajo el sol, vestida con un traje de seda empapado de lágrimas, un collar barato al cuello y unas cuantas monedas escondidas en la bastilla de su falda. Así comenzó su verdadero camino, aunque todavía no podía imaginar lo que la aguardaba entre las dunas. La última imagen que Isabela tuvo de su casa fue la puerta de madera cerrándose detrás de ella con un golpe seco, como un corazón que deja de latir. No hubo despedidas, ni una carta, ni una mirada amable. Solo el llanto contenido de doña Elvira, que desde la ventana del piso alto sostenía un pañuelo mojado, incapaz de salvar a su hija. Ese día, Isabela no solo perdió su hogar, perdió su nombre, su honra, su lugar en el mundo. Era una mujer con embarazo, sola, con la deshonra colgada al cuello como una maldición visible. Las calles del pueblo no fueron más amables. Algunos la evitaban con silencio, otros murmuraban a su paso: «Ahí va la hija de don Lorenzo, la que cayó en desgracia». Una vecina vieja le arrojó agua desde su balcón, rezando en voz alta como si Isabela cargara el mismísimo pecado original. El bebé aún no había nacido, pero ya era un símbolo de escándalo, abandono, vergüenza y sufrimiento. Y sin embargo, Isabela caminaba, a veces temblando, a veces con pasos firmes, pero sin detenerse. Con el dinero escondido en su vestido logró pagar una carreta que la llevara lejos. No sabía a dónde iba, solo quería alejarse. Cada kilómetro que la alejaba de la hacienda era también un paso hacia su transformación. El camino se volvía más seco, el paisaje cambiaba. Al tercer día de viaje, el desierto comenzó a tragarse el camino de tierra. El conductor se negó a seguir más allá. «Por ahí solo caminan los que no tienen vuelta», le dijo, y la dejó con su equipaje. Una pequeña bolsa de cuero, una botella casi vacía y una manta que aún olía a su infancia. Isabela siguió a pie. Al principio se sentía fuerte. Recordaba a Mateo, sus palabras suaves,
la forma en que le acariciaba el vientre cuando aún no sabían que el tiempo se les acababa. Pero el sol del desierto no perdona. Las horas se alargaban como una sentencia, y el calor parecía salir desde el suelo. Sus pies empezaron a sangrar, sus labios se agrietaron, la sed la golpeaba en oleadas. A veces veía espejismos, otras veces escuchaba voces, quizá del pasado, quizá de su propia mente. El hambre era una sombra persistente, pero lo que más dolía era la soledad. El silencio del desierto no es como el de una habitación vacía, es un silencio vivo, que respira y observa. Por las noches se acurrucaba bajo arbustos secos, envuelta en la manta, rezando para que ningún animal la encontrara. Su vestido de seda, antes símbolo de elegancia, ahora era una trampa para el frío y el polvo. Isabela dejó de parecer una dama. Se convirtió en una figura desgarrada, frágil, pero de una fuerza silenciosa que solo el dolor verdadero puede despertar. Y en medio de esa noche eterna, llegó el momento que más temía, el parto. Un dolor agudo le atravesó el vientre como una lanza de fuego. No había médicos, ni parteras, ni madre que la tomara de la mano. Solo la luna alta, las estrellas indiferentes y su respiración entrecortada. Cavó con las manos una pequeña depresión en la tierra, y allí, bajo la sombra pobre de un arbusto, se preparó para traer vida al mundo en medio de la muerte. En este punto, ¿cómo no rendirse? ¿Cómo no dejarse caer? Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir contando relatos de esperanza y supervivencia que no deben olvidarse. El bebé nació al amanecer, entre lágrimas, sangre y tierra caliente. Isabela no gritó. Apretó los dientes con tal fuerza que se rompió una muela. No quería atraer a los coyotes. Cuando el pequeño lloró por primera vez, sintió que el mundo se detenía. Lo envolvió en trozos limpios de su vestido, lo acercó al pecho y le susurró el nombre que Mateo le había dicho una vez en secreto. Serás Amaru, como el espíritu que resucita. En ese instante, la esperanza renació en medio del miedo y del dolor, pero la alegría duró poco. Su cuerpo estaba débil, no tenía leche, no tenía agua, no tenía fuerza para ponerse de pie. Miraba al niño dormido entre sus brazos y pensaba, tal vez moriremos aquí, y nadie sabrá que existimos. Y sin embargo no lloró más. Solo cerró los ojos y esperó. Esperó sin saber que el destino ya había empezado a mover los hilos que cambiarían su vida para siempre. Al amanecer después del parto, Isabela sintió por primera vez que el silencio podía doler más que los gritos. El desierto seguía ahí, vasto y cruel, y ella ya no sabía si estaba viva o si solo era un fantasma que vagaba con un bebé en brazos. La soledad pesaba sobre su pecho como un animal. Amaru dormía envuelto en los restos de su vestido. Su llanto había cesado por puro cansancio, y eso la asustaba más que el hambre y la sed. En el horizonte no había más que arena y calor, y en su corazón solo quedaban miedo y una chispa de esperanza diminuta. Una chispa que aún no lograba apagarse. Aquel día el sol fue más despiadado que nunca. Su piel, ya quemada y reseca, se agrietaba en los hombros y en la frente. Los labios se le partieron y sangraban, y cada trago de aire era como tragar cuchillas. Avanzaba a tientas, con los pies desnudos cubiertos de polvo y heridas, las manos temblorosas sujetando a su bebé. Recordó, como un eco lejano, como alguna vez ese desierto había sido parte de su herencia. Ahora era su enemigo y su juez. En cada paso sentía cómo su fuerza se agotaba y cómo su resiliencia se ponía a prueba. La soledad era peor que el dolor físico. Se sentía expulsada no solo de su casa, sino también del mundo. Una mujer abandonada, rechazada por su propio padre, deshonrada a los ojos de su gente, cargando con la deshonra en forma de un niño inocente. Cada tanto miraba a Amaru y le susurraba palabras dulces que ni ella misma creía. Resiste, resiste, mi amor. Este desierto no nos va a ganar. Este sufrimiento no será eterno.
pero en su interior dudaba. Dudaba porque sentía que el destino la había condenado desde el primer instante. Al caer la tarde, los animales del desierto comenzaron a salir de sus escondites. Los oía cerca, husmeando, acechando, chacales, serpientes, los chillidos de los coyotes en la distancia. La noche llegó de golpe, helada y oscura, y el miedo se le metió bajo la piel como veneno. No podía encender un fuego por temor a atraerlos. Se acurrucó en la arena con Amaru, temblando de frío, abrazándolo tan fuerte que casi lo sofocaba. Esa noche soñó con Mateo. Soñó que le prometía protección y amor, que le pedía que no se rindiera, que no dejara morir su espíritu. Pero despertar fue peor que el sueño. El hambre se convirtió en un dolor sordo que le retorcía las entrañas. La sed era insoportable. Cada trago de saliva sabía a sangre. Amaru empezó a llorar, y ella no tenía leche para darle. Sintió por primera vez que lo estaba fallando, que su fuerza ya no era suficiente. Con lágrimas en los ojos, buscó desesperadamente en la tierra alguna raíz, alguna planta, pero solo encontró polvo y espinas. Entonces comprendió que su sufrimiento era tan grande porque aún quedaba algo por salvar. Él, aquí, cuando parece que no hay salida, ¿qué harías tú? ¿Te rendirías? Si esta historia te conmueve, por favor, suscríbete al canal ahora. Nos ayudas a seguir contando historias de fuerza y redención como esta, que no deben ser olvidadas. El amanecer siguiente no trajo alivio. El sol quemaba aún más, y las sombras eran cada vez más escasas. Isabela sentía que caminaba en círculos. Se preguntó si en algún momento su padre pensaría en ella, si doña Elvira lloraría en las noches por la hija perdida. Pero enseguida sacudió la cabeza y se dijo, no importa ya, esto es mío, solo mío. En medio de su desvelo, escuchó un zumbido extraño, como un murmullo del viento. Se detuvo, temerosa, y miró alrededor. Nada. Tal vez estaba delirando. Tal vez el desierto empezaba a jugar con su mente. Por primera vez, en su vida, Isabela se sintió completamente pequeña. El desierto era inmenso, implacable. En el fondo, sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Tal vez era la voz de su madre en los recuerdos. Las mujeres somos más fuertes de lo que creen. Tenemos la fuerza de dar vida y la resiliencia de curar las heridas. Tal vez era simplemente amor por Amaru, esa criatura diminuta que dependía enteramente de ella. En ese momento comprendió que, aunque muriera allí, no iba a dejar de luchar hasta el último aliento. Y así siguió caminando, paso tras paso, el vestido hecho jirones, la piel marcada por el sol, las manos sosteniendo a su bebé con una ternura que dolía más que sus heridas, porque en esa mezcla de miedo, dolor, compasión y esperanza, Isabela ya estaba empezando a transformarse. Aunque aún no lo sabía, esas mismas dunas que ahora la castigaban pronto serían también su refugio y su salvación. El tercer día en el desierto llegó como una sentencia. Isabela despertó con la boca seca, la garganta áspera como arena y el corazón latiéndole tan despacio que por un instante pensó que ya no estaba viva. El bebé apenas lloraba. Su cuerpecito estaba frío y apenas respiraba. Esa visión la llenó de miedo. La palabra abandono le martilló en la mente una y otra vez, como si el destino le dijera que estaba a punto de fallar. Pero ella no podía permitirlo. No después de tanto. Aguanta, Amaru. Aguanta, hijito. Murmuró con un hilo de voz, sintiendo cómo las lágrimas quemaban sus mejillas. A lo lejos, entre las dunas, el sol comenzaba a levantarse como un enemigo silencioso. La arena estaba helada todavía, pero pronto se convertiría en fuego. Isabela sabía que tenía que buscar sombra antes de que fuera demasiado tarde. La soledad del desierto era abrumadora. No había una voz humana, no había rastro de civilización, solo el crujido del viento y su propio sufrimiento. Su cuerpo temblaba de sed, y un hambre feroz le mordía el estómago. Pero cada vez que miraba a Amaru, envuelto en jirones de seda, encontraba un poco más de fuerza. Eso era el amor, pensó. La fuerza y la resiliencia que uno no sabe que tiene hasta que no queda nada más. A medida que el sol subía,
La idea del destino la rondaba como un buitre. ¿Era este su castigo por haberse enamorado de Mateo? ¿Era este el legado que su padre le había dejado al expulsarla? Una vida condenada a la soledad, la deshonra y la muerte en la arena. Recordó las palabras que don Lorenzo le gritó: «Mi hija murió hoy». Y se preguntó si él también pensaba en ella, si sentía compasión, si imaginaba a su nieto naciendo entre polvo y miedo. Pero pronto ahogó esas preguntas. Ya no había vuelta atrás. Solo le quedaba caminar y confiar en que la esperanza no la abandonara. Las horas pasaron y su cuerpo apenas respondía. La piel estaba en carne viva, los pies ensangrentados. El bebé lloró débilmente por última vez antes de quedarse dormido, exhausto. La desesperación la consumió como una hoguera. Quiso gritar, pero no podía. Solo apretó los labios, abrazó a su hijo y siguió caminando. En algún momento sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, hundiendo las manos en la arena caliente. Allí, en ese instante de desesperanza, se dio cuenta de algo. O moría, o se transformaba. Y decidió transformarse. Buscó una sombra. Entre las rocas divisó un pequeño saliente, apenas suficiente para cubrir su cuerpo y el de su bebé. Se arrastró hasta allí, y con manos temblorosas, preparó un improvisado lecho de arena suave, colocando a Amaru sobre su pecho. El sol seguía implacable, pero al menos allí la brisa le daba un respiro. Cerró los ojos, tratando de respirar hondo, y dejó que su mente se llenara de recuerdos. La sonrisa de Mateo, las caricias de su madre, las noches en la hacienda cuando aún había unión y amor. Eso le dio fuerzas para resistir un poco más. Pero entonces, las contracciones regresaron. O eso creyó al principio. Un dolor profundo le atravesó el vientre como si aún estuviera de parto. Jadeó, apretó los dientes, y comprendió que no era un segundo parto, sino el precio del sufrimiento acumulado. Dolor, miedo, hambre, sed, soledad. Todo su cuerpo gritaba por descanso, pero su espíritu seguía diciendo que no, que todavía no, porque Amaru dependía de ella, porque aún había un destino por cumplir, porque tal vez, solo tal vez, alguien en algún lugar todavía la esperaba para redimirla. ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero se te venía encima, y aún así encontraste dentro de ti la fuerza para seguir? Déjanos tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos reales de transformación y fe que tanto necesitamos recordar. En ese estado entre la vigilia y el desmayo, Isabela creyó ver figuras en la distancia, sombras moviéndose en la línea del horizonte. Al principio pensó que eran alucinaciones, como las voces que ya había empezado a escuchar por las noches, pero esas sombras parecían acercarse. Se asustó, apretó a su bebé contra su pecho y contuvo la respiración. Su instinto le gritaba que no estaba sola. Algo, o alguien, la estaba observando desde hacía rato. Y aunque su corazón latía con miedo, también sintió una chispa de esperanza encenderse, porque tal vez la ayuda estaba más cerca de lo que creía. Y así, en ese rincón de arena y soledad, Isabela se prometió a sí misma: si este era su final, al menos no sería sin luchar. Cerró los ojos y esperó. Esperó a que las figuras se revelaran. Esperó a que la compasión o la muerte vinieran a por ella. No sabía cuál de las dos llegaría primero, pero sabía que, de cualquier forma, aquel instante sellaría para siempre su destino. El silencio del desierto seguía siendo su única compañía cuando algo, al atardecer, interrumpió aquella monotonía de arena y dolor. Isabela, medio dormida y medio despierta, sintió primero un rumor en la distancia, como un murmullo entre las piedras. Abrió los ojos con miedo, el corazón palpitando como si presintiera que algo estaba por suceder. Y entonces lo vio, una silueta recortada contra el cielo naranja del crepúsculo, un jinete solitario, montado en un caballo oscuro, avanzando lentamente, casi flotando sobre la arena. Por un momento pensó que era una ilusión más, una alucinación nacida del hambre y la sed.
Pero no, esta vez no era su mente. Había alguien ahí. Isabela no sabía si sentir miedo o alivio. La figura seguía avanzando, majestuosa y silenciosa. Un apache, por sus ropas, su cabello largo y negro, sus plumas agitándose con el viento, y en sus ojos, desde la distancia, no había odio, ni juicio, ni compasión todavía, solo una calma inquietante, como la del propio desierto. Isabela apretó a Amaru contra su pecho, temiendo que el jinete pudiera ser una amenaza más, pero algo en su intuición le decía que no, que el destino a veces se viste de lo que menos esperamos. El jinete se detuvo a unos metros. Isabela apenas podía respirar, el corazón martillándole las costillas. El apache desmontó con víname lentitud, sin apartar la mirada. Sus botas levantaron polvo al tocar el suelo. Luego, con movimientos medidos, se inclinó, abrió un pequeño morral de cuero y depositó en la arena una cantimplora, un puñado de carne seca y algunas frutas silvestres. Nada más. Ni una palabra, ni un gesto brusco. Solo dejó los objetos al alcance de ella y dio un par de pasos atrás, dándole espacio. En sus ojos oscuros, finalmente, apareció un brillo de compasión que a Isabela le arrancó lágrimas instantáneas. Isabela, temblando, estiró la mano hacia la cantimplora. El agua le supo a vida, a esperanza, a curación. Bebió despacio, con miedo de atragantarse, y luego mojó los labios agrietados de Amaru, que soltó un gemido y se acurrucó más fuerte contra su madre. La carne seca, dura como piedra, le llenó el estómago con un calor rudimentario. Las frutas dulces la hicieron recordar la infancia, antes de la expulsión, antes de la deshonra, antes de que el sufrimiento y la soledad marcaran su destino. El apache se acercó un poco más, siempre lento, siempre con respeto. En sus manos llevaba ahora una pequeña bolsa de semillas molidas. La mezcló con agua en un cuenco y se la ofreció, señalando al bebé con un leve movimiento de cabeza. Isabela lo miró, sorprendida, y entendió. Aceptó la papilla improvisada y, con lágrimas resbalando por su rostro sucio, alimentó a Amaru por primera vez desde que había nacido. Ver a su hijo succionar la mezcla, débil pero vivo, la llenó de un amor tan feroz que casi dolió. Y por primera vez en días, se permitió un susurro. Gracias. En ese instante, Isabela no lo sabía, pero aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo este hombre desconocido se convirtió en su refugio. Y si sientes que esta historia ya te está tocando el alma, suscríbete ahora mismo. Nos ayudas a seguir contando relatos que inspiran fe y fuerza interior. El apache, de pie frente a ella, no sonrió ni habló todavía. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo su sufrimiento y su resiliencia. Luego extendió una mano hacia ella, invitándola a ponerse de pie. Isabela dudó unos segundos. Sentía miedo, sí, pero también sentía algo más difícil de explicar, la intuición de que aquel hombre no venía a hacerle daño. Así que, con dificultad, apoyándose en su fuerza y en la suya propia, se levantó. Amaru seguía en sus brazos, envuelto en jirones del vestido, con los ojos cerrados. Él hizo una seña para que lo siguiera. El caballo, dócil, esperó mientras el apache recogía las pocas cosas de Isabela y las ataba a la silla. Ella lo miraba todo con asombro, sin atreverse a preguntar nada, porque en ese instante, incluso las palabras parecían innecesarias. Solo había un pacto silencioso en el aire, uno de protección, uno de compasión, uno de transformación. La noche caía y el desierto empezaba a enfriarse. Isabela subió al caballo, aferrando a Amaru con una mano y al cuero de la montura con la otra. El apache montó detrás de ella, y juntos se perdieron entre las sombras del desierto. El viaje hacia la cueva fue largo, pero distinto de cualquier otra caminata que Isabela hubiera vivido en el desierto. Cabalgaban en silencio, el caballo avanzando con paso seguro entre las dunas, mientras la noche cubría todo con un manto helado.
El viento soplaba fuerte y cortante, y aún así ella sentía algo nuevo, una sensación de protección, aunque el miedo seguía ahí, entre los pliegues de su corazón. Algo en la presencia del apache le inspiraba confianza. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero en su mirada encontró algo que reconocía, el mismo sufrimiento, la misma soledad, como si fueran dos almas rotas por el destino que se encontraban para sostenerse. A lo lejos, tras unas formaciones rocosas, apareció una abertura en la piedra. Era una cueva pequeña pero profunda, como un santuario escondido. El apache desmontó primero, luego ayudó a Isabela a bajar, sujetándola por la cintura con firmeza. Sus manos eran ásperas, pero su gesto estaba lleno de compasión. Ella le devolvió una mirada agradecida, apenas un susurro de esperanza que comenzaba a florecer. Dentro de la cueva, la temperatura era cálida. Una pequeña fogata, que él encendió con hábiles movimientos, llenó el espacio de luz naranja. En las paredes se dibujaban formas antiguas, pinturas que contaban historias de otras culturas, de matrimonios sagrados, de hijos, de reconciliación entre pueblos. Isabela miró todo con asombro. Era como estar dentro de un sueño. El apache preparó una cama improvisada con pieles y la invitó a recostarse. Luego trajo más agua, más semillas molidas y un poco de hierbas para curar las heridas de sus pies. Ella no podía dejar de mirarlo mientras trabajaba en silencio. Se preguntaba qué había detrás de ese rostro inexpresivo, de esa fuerza callada. ¿Qué había perdido él? ¿Qué destino lo había llevado a salvar a una mujer expulsada, deshonrada, abandonada en el desierto? Quizá porque, en el fondo, él también conocía el hambre, el miedo, el dolor. La noche se volvió más tranquila dentro de ese refugio. Amaru dormía profundamente, ya alimentado y envuelto en una manta limpia que el apache había traído. Isabela sintió por primera vez en días una especie de alivio. En su pecho, todavía herido, algo empezaba a sanar. Mientras él machacaba hojas para preparar un ungüento, ella le preguntó en voz baja, ¿por qué me ayudas? El apache levantó la vista y por primera vez habló. Su voz era grave pero suave. Porque una vez alguien no ayudó a mi mujer, y no quiero que pase de nuevo. Esas palabras la estremecieron, porque escondían un pasado de abandono, de dolor, de redención aún por alcanzar. Y aquí la historia toma un nuevo rumbo. Quédate hasta el final para descubrir cómo estos dos sobrevivientes transformaron su sufrimiento en amor. Y si esta historia te toca, déjanos un me gusta y suscríbete para que podamos seguir trayendo relatos así. El apache terminó de preparar el ungüento y comenzó a curar sus pies con una delicadeza que desmentía la rudeza de sus manos. Cada caricia sobre la piel herida era también una promesa silenciosa de protección, de cuidado, de compasión. Isabela lo miraba, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Sintió que ahí, en esa cueva, entre las paredes cubiertas de símbolos, estaba empezando algo. Quizá no era amor todavía, pero era el principio de algo que la vida le debía. Cuando terminó, él se sentó frente a la fogata y murmuró algo en su lengua apache. No entendía las palabras, pero el tono era triste y solemne, como una oración por los hijos que él había perdido, por la esposa que no pudo salvar. Isabela lo escuchó en silencio, sintiendo que su propio corazón latía al ritmo de esa plegaria. Luego, con un hilo de voz, ella también susurró, Mateo, y al pronunciar el nombre de su amor perdido, una lágrima rodó por su mejilla. El apache levantó la mirada, y sus ojos se encontraron, dos almas marcadas por el dolor, pero todavía vivas. Amaru se movió en sueños y lloró un poco. Isabela lo abrazó, y el apache se inclinó hacia ellos, cubriéndolos con otra manta más gruesa. En ese momento, ella supo que algo en ella estaba cambiando, que el odio hacia su padre, la vergüenza por la deshonra, la herida del abandono, todo eso empezaba a transformarse en otra cosa, porque allí, en la cueva, había encontrado no solo un refugio físico, sino una pequeña chispa de redención.
El destino, a veces, toma caminos misteriosos. La fogata crepitó, y en el silencio del desierto, Isabela se permitió cerrar los ojos. Por primera vez, no temía quedarse dormida. Por primera vez, no sentía que todo estaba perdido. Había encontrado en ese hombre desconocido, con su fuerza callada y su mirada llena de recuerdos, una razón para seguir creyendo en el amor, en la unión, en la posibilidad de reconciliación con la vida. Y así, sin saberlo todavía, ya estaba escribiendo el principio de su transformación. Los días en la cueva se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo una sensación de calma desconocida para Isabela. El miedo seguía ahí, agazapado en algún rincón de su pecho, pero cada vez que despertaba y veía a Maru durmiendo seguro entre las pieles, sentía que la esperanza tenía más fuerza que el abandono. El apache, que al fin se presentó como Kael, la observaba en silencio mientras ella le daba de comer al bebé o encendía la fogata, como si su mera presencia confirmara que todo el sufrimiento no había sido en vano. Él también parecía estar sanando poco a poco. En la soledad compartida, Isabela comenzó a descubrir no solo un refugio, sino un compañero. Al principio, sus días se llenaron de aprendizaje. Kael le enseñó a cazar con trampas pequeñas, a recolectar plantas comestibles, a leer las estrellas para no perderse. Isabela, a su vez, le enseñaba palabras en español. Entre gestos, sonrisas tímidas y miradas prolongadas, fueron construyendo su propio idioma. En la noche, al calor de la fogata, él le señalaba las pinturas en las paredes y le explicaba qué significaban. Historias de matrimonios sagrados, de hijos guerreros, de reconciliación entre culturas y legados que sobrevivían al desierto. Isabela escuchaba con devoción, sintiendo que por fin pertenecía a algo, pero había momentos de silencio profundo, como cuando ella lo vio sentado solo, con la mirada perdida en las brasas, recordando a su mujer y a sus hijos muertos durante un ataque de soldados mexicanos. Entonces comprendió que no era el único que había sido marcado por el dolor y la deshonra, que ambos habían sido expulsados de sus mundos, condenados a la soledad y el sufrimiento. Esa noche, sin decir nada, se sentó a su lado y simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Kael no la apartó, tampoco habló, solo la dejó quedarse allí, como si esa unión de almas rotas fuera su manera de empezar a curar. A Amaru lo llamaban por su nombre completo ahora, con cariño y respeto. En él veían un símbolo de transformación, de resiliencia, de esperanza. Cuando Isabela le explicó por qué eligió ese nombre, Kael asintió con los ojos llenos de una ternura que ella no esperaba. Amaru, el espíritu que nunca muere. Esa noche, mientras ella arrullaba al bebé y él les cubría con una manta, el amor comenzó a crecer entre ellos. No fue un amor explosivo ni apresurado, fue un amor que germinó lento, como las semillas que él machacaba para alimentar al niño. Un amor que sabía de sufrimiento, de compasión y de destino compartido. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Quédate hasta el final para descubrir cómo este vínculo cambió no solo su vida, sino su alma. Y si este relato ya te emociona, por favor suscríbete ahora. Nos ayudas a seguir trayendo historias que nos enseñan sobre el perdón, la resiliencia y el poder del amor. El día en que Kael decidió pedirle matrimonio fue un día distinto. Habían salido juntos a buscar agua en un pequeño manantial, y él la miraba con una mezcla de respeto y afecto que la hacía ruborizarse. Esa tarde, al volver a la cueva, Isabela encontró sobre su lecho un pequeño collar de turquesas y plumas, delicado pero lleno de significado. Kael se puso frente a ella, con los ojos fijos en los suyos, y dijo pocas palabras. Si quieres, esta es tu casa, tu familia, tu destino. Isabela sintió que el corazón le latía tan fuerte que casi dolía. Miró a Amaru, dormido, y luego a Kael, de pie, firme, esperándola. Ella no necesitó pensarlo, demasiado. Asintió con lágrimas en los ojos y le tomó la mano. Esa misma noche,
Bajo las estrellas, celebraron su unión con una ceremonia sencilla. Kael le colocó el collar mientras murmuraba una oración en apache. Ella juró cuidar de él y de su gente, y él prometió protegerla siempre. Amaru fue colocado en medio de ambos, como símbolo de su nueva familia, de su reconciliación con la vida, de su destino compartido. Y cuando las llamas de la fogata iluminaron sus rostros, Isabela sintió que por primera vez en mucho tiempo su corazón estaba en paz. En esa primera noche como esposa de Kael, Isabela no pudo evitar pensar en su padre, en cómo él nunca habría imaginado verla así, fuerte, amada, unida a un hombre apache bajo un cielo de estrellas, y sin embargo en su corazón no había odio, solo perdón, porque entendía ahora que el sufrimiento la había llevado hasta aquí, que el desierto la había transformado, que la deshonra y el abandono eran solo parte del camino hacia su propia redención. Y así, mientras Kael dormía a su lado y Amaru respiraba tranquilo, Isabela cerró los ojos y murmuró una oración de gratitud. Porque aunque todavía habría desafíos, aunque todavía quedaban heridas por sanar, ella sabía que al final de todo, el amor verdadero y la unión podían superar el odio y las divisiones. Esa noche, en silencio, prometió que ese sería su legado. Enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que ninguna cultura, ningún apellido, ningún pasado puede romper la fuerza de un corazón que se niega a dejar de amar. Las semanas después de la ceremonia fueron para Isabela una especie de renacer. Cada amanecer en la cueva traía consigo un aire de paz desconocido, y aunque el desierto seguía siendo hostil, ya no lo sentía como un enemigo. Ahora lo percibía como un maestro silencioso, que le había enseñado a ser fuerte, a descubrir la resiliencia en medio del sufrimiento, a encontrar esperanza incluso en el abandono. La convivencia con Kael se convirtió en una rutina, tranquila. Salir al amanecer para recolectar agua, enseñar a Amaru a gatear sobre la arena tibia, curar heridas con hierbas, cazar con trampas pequeñas. Ella ya no era la hija deshonrada y expulsada, era esposa, madre, curandera, compañera. Poco a poco las palabras dejaron de ser necesarias. En su nueva familia, la comunicación fluía a través de gestos, miradas y sonrisas. Una noche, sentados alrededor del fuego, Kael le enseñó a tallar su nombre en una tablilla, Isabela, y debajo, en su propia lengua, él escribió el suyo y el de Amaru. Esa simple tabla de madera se volvió un símbolo de unión y legado, algo que, algún día, sus hijos y los hijos de sus hijos encontrarían y entenderían. Y mientras la tallaba, Isabela pensó en su madre, doña Elvira, y en cómo, de algún modo, había heredado de ella el don de la curación y la compasión. Sonrió al recordar sus manos suaves y su voz susurrando: «Las mujeres tenemos la fuerza para transformar nuestro destino». El desierto la había transformado. Antes para ella el matrimonio era un contrato impuesto. Ahora, en cambio, era una alianza de amor, protección y respeto mutuo. Y aunque los recuerdos de su padre seguían doliendo, cada vez le pesaban menos. El odio comenzaba a diluirse, reemplazado por algo más sereno: perdón, porque comprendía que don Lorenzo también era un hombre marcado por sus propios miedos, sus propias heridas, incapaz de romper las cadenas de odio que generaciones anteriores habían construido. Isabela prometió en silencio no repetir ese ciclo con sus hijos, no transmitirles el miedo ni la vergüenza, sino la fuerza, la esperanza y la redención. Los días se llenaban de pequeños momentos que guardaba como tesoros. Kael ayudándola a curar a una liebre herida, Amaru dando sus primeros pasos sobre la arena, las carcajadas suaves de Kael cuando ella le enseñaba a pronunciar palabras en español. La soledad ya no era su enemiga. La compañía de Kael y Amaru la había rescatado de esa prisión. Había encontrado en la unión de dos culturas un sentido más profundo de humanidad. Allí, bajo las estrellas, Isabela entendía que el amor no conoce fronteras, que no distingue apellidos ni lenguas, solo corazones dispuestos a transformarse. ¿Alguna vez sentiste que alguien te salvó en el momento en que más lo necesitabas?
Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Y si este relato te inspira, por favor suscríbete al canal. Gracias a ti podemos seguir trayendo estas historias llenas de esperanza y fe. Una tarde, mientras recogía plantas medicinales en un rincón del oasis cercano, escuchó a Kael rezando en voz baja. La oración era para su esposa y sus hijos muertos. Y sin embargo, sus palabras no sonaban a rencor, sino a reconciliación. Isabela comprendió entonces que él también estaba dejando atrás su propio pasado, que esa transformación era mutua. Ambos se estaban curando en el mismo viaje. Ambos elegían cada día no dejarse consumir por el dolor ni la deshonra, sino sembrar compasión y amor. Por las noches, cuando la brisa refrescaba la arena y la luna iluminaba la cueva, Kael a veces la tomaba de la mano y le enseñaba a reconocer las constelaciones. Le hablaba del destino grabado en las estrellas, de los ciclos del sol y la tierra, del legado de sus ancestros. Isabela lo escuchaba fascinada y pensaba que, algún día, cuando Amaru y sus futuros hijos crecieran, ella les contaría esas mismas historias. Historias de abandono convertido en fuerza, de miedo transformado en amor, de odio superado por generaciones futuras. La fogata crepitaba y el bebé dormía tranquilo en su cuna improvisada. Isabela se acurrucaba contra Kael y miraba el fuego, recordando cómo había llegado hasta allí. Si alguien le hubiera dicho, aquella noche en que fue expulsada de su hogar, que acabaría amando de nuevo, no lo habría creído. Y sin embargo, aquí estaba. Había atravesado el infierno del desierto y ahora descansaba en el refugio de un corazón que la protegía. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». Era una gratitud profunda, que no necesitaba destinatario, porque era hacia la vida misma, hacia ese destino misterioso que, tras tanto sufrimiento, la había traído hasta el amor verdadero. El tiempo pasó, y con él, el desierto dejó de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en el escenario de una vida nueva. Isabela y Kael construyeron un pequeño hogar junto a un manantial escondido, donde el agua fresca corría como un milagro entre las rocas. Amaru creció fuerte y curioso, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa tranquila de su padre adoptivo. En ese rincón del mundo, donde antes solo había soledad y abandono, ahora reinaban la esperanza y la unión. Y cada noche, al ver a su familia reunida alrededor del fuego, Isabela sentía en su corazón una mezcla de gratitud, amor y fuerza renovada. La llegada de su segunda hija marcó otro capítulo en su historia de transformación. La niña nació una madrugada fría, con los ojos rasgados y profundos de Kael y la piel canela de Isabela. La llamaron Ana, un nombre apache que significaba eterna. Cuando la sostuvo por primera vez, Isabela sintió que el miedo, la vergüenza y el dolor del pasado se disipaban por completo. Ahora, con 2 hijos en sus brazos, entendía que el legado que estaba construyendo era uno de reconciliación y compasión, no de odio ni de deshonra. Esa niña era el símbolo perfecto de la unión de 2 culturas que, tiempo atrás, habrían sido enemigas. Isabela también descubrió un nuevo propósito: la curación. Con el paso de los años se convirtió en una respetada curandera, capaz de mezclar las hierbas del desierto y los remedios de su infancia mexicana para aliviar el sufrimiento de quienes la buscaban. La gente empezó a llegar desde otros campamentos, confiando en su sabiduría, y en cada visita, Isabela sentía que el amor que había aprendido a dar no solo protegía a su familia, sino que también sanaba a otros. Era su forma de devolver al mundo lo que había recibido: compasión y protección en los peores momentos. Pero el destino, siempre impredecible, traía nuevos desafíos. Una tarde, mientras recogía raíces medicinales con Ana a su lado, un mensajero llegó al oasis. Traía malas noticias. Soldados mexicanos habían sido vistos merodeando cerca del territorio apache, preguntando por una mujer secuestrada años atrás. Isabela sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que se referían a ella. Sabía que para muchos,
Incluso ahora, ella seguía siendo sinónimo de deshonra, como si su matrimonio fuera una mancha en el orgullo de su padre. Y aquí la historia vuelve a ponerse a prueba. Quédate hasta el final para descubrir cómo Isabela protegerá a su familia y enfrentará las sombras de su pasado. Y si esta historia ya te inspira, por favor suscríbete al canal. Nos ayudas a seguir compartiendo relatos de esperanza y fe que no deben ser olvidados. Esa noche, la conversación alrededor del fuego fue distinta. Kyle, siempre tranquilo, habló con voz grave. Tenemos que alejarnos más. El desierto es grande. Encontraremos un lugar donde no nos encuentren. Isabela lo miró a los ojos y asintió. No había miedo en su mirada, solo determinación, porque ahora tenía algo que proteger. Ya no era solo su vida la que estaba en juego, sino la de sus hijos, la de esa pequeña familia que representaba para ella el amor verdadero y la resiliencia. Esa noche, mientras Amaru y Ana dormían, juró que nada ni nadie les arrebataría lo que habían construido. Con el alba, empezaron a preparar su partida. Recogieron las pieles, los utensilios, las plantas secas. Kyle revisó las armas y alimentó a los caballos. Isabela envolvió a sus hijos en mantas y los cargó con un cariño que dolía. Era difícil dejar aquel oasis que tanto les había dado, pero el destino les pedía moverse otra vez. Antes de salir, Isabela miró las paredes de la cueva donde aún se veían las pinturas de sus ancestros. Apoyó la palma de la mano sobre una de las figuras y murmuró: «Gracias». Sabía que el legado de esas tierras seguiría vivo en sus hijos. Sabía que su fuerza era más grande que cualquier amenaza. Y así, con el corazón apretado pero la frente en alto, Isabela montó a caballo junto a Kyle, con Amaru y a Ana a su lado, y se internaron aún más en el desierto. No sabía exactamente qué les esperaba al otro lado de las dunas, pero algo dentro de ella confiaba en que, mientras estuvieran juntos, nada podría romperlos, porque habían aprendido que incluso en la sed más cruel, en el hambre más feroz, en el miedo más oscuro, siempre había una chispa de esperanza, una posibilidad de transformación. Y esa era la lección que quería grabar en su familia: nunca dejar de creer en el amor. El viaje hacia las tierras más profundas del territorio apache fue largo y duro, pero Isabela no se rindió. Cada vez que el hambre apretaba o la sed la desgastaba, miraba a Amaru y a Ana dormidos en sus brazos, y recordaba lo lejos que había llegado. Recordaba las noches de soledad y sufrimiento, en el desierto, los días de miedo y abandono, y comprendía que todo había sido necesario para llegar a ese momento. Ahora, cada paso era un acto de amor hacia su familia. Cada respiración era una pequeña reconciliación con su propio destino. Sabía que no había vuelta atrás. Su fuerza estaba en avanzar. Las noches en el campamento improvisado se llenaban de historias. Kyle hablaba de su pueblo, de las antiguas ceremonias de matrimonio y de las luchas para proteger sus culturas. Isabela compartía memorias de su infancia mexicana, de las fiestas y las canciones que aún resonaban en su corazón. Y entre ellos, los niños crecían escuchando ambas lenguas, aprendiendo desde pequeños que las diferencias pueden ser una riqueza cuando se unen con esperanza. Cada historia era una lección, un legado silencioso que Isabela se aseguraba de que sus hijos absorbieran con naturalidad. Pero no todo era calma. De vez en cuando, desde lejos, se escuchaban los cascos de caballos de los soldados. Rumores llegaban en boca de comerciantes errantes. Buscan a una mujer que huyó con un apache. Dicen que es una deshonra que hay que castigar. Esas palabras pesaban sobre Isabela, no por miedo a ella misma, sino por lo que podía costarles a sus hijos. Cada noche, al acostarse, pensaba en su padre, don Lorenzo, y se preguntaba si él sabía que seguía viva, si lloraba por ella, o si aún la veía como la vergüenza de su apellido. Y, en silencio, le enviaba un pensamiento: ojalá algún día comprendas que lo hice por amor. Una tarde, mientras recogía plantas para preparar ungüentos, escuchó un murmullo en el viento. Era Kyle, hablando con un anciano de su tribu. Isabela se acercó despacio y alcanzó a oír lo esencial.
Los soldados habían cruzado la frontera del territorio apache. Esa noche, Kael la miró a los ojos y dijo lo que ambos ya sabían. Pronto tendrás que decidir si quieres enfrentar tu pasado o seguir huyendo. Y por primera vez, ella no sintió miedo. Sintió que el momento de la transformación definitiva había llegado. Porque huir era un acto de supervivencia, pero enfrentar era un acto de redención. Y aquí se abre la gran pregunta: ¿podrá Isabela reconciliarse con su padre y cerrar las heridas que aún sangran? Quédate hasta el final para conocer la respuesta. Y si esta historia ya te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos de fe y perdón que inspiran el alma. Esa noche, mientras las estrellas se alineaban sobre las dunas, Isabela se levantó y tomó la mano de Kael. «Creo que ha llegado el momento de volver», susurró. Kael asintió con solemnidad. Sabía que ese regreso no sería solo un viaje físico, sino un viaje al corazón de sus heridas. En su pecho, Isabela sentía miedo, sí, pero también sentía algo más poderoso. Una certeza tranquila de que, al final, todo había sido por un propósito mayor, que su historia no era solo una historia de abandono y vergüenza, sino también una historia de resiliencia. Al amanecer comenzaron a preparar las monturas para emprender el camino hacia la hacienda Montiel. Isabela se detuvo un momento frente al horizonte y cerró los ojos, recordando a la joven que había salido de allí años atrás con el corazón hecho pedazos. Ahora volvía convertida en mujer, madre, esposa, curandera, dueña de su propio destino. Sabía que su padre seguía enfermo, que la muerte rondaba su casa, y que él había pedido verla. Y aunque el orgullo todavía hería, Isabela sentía que esa era la oportunidad de dejar un legado diferente para sus hijos, enseñarles que el perdón no debilita, sino que libera. Montó a caballo, con Kael y los niños a su lado, y comenzaron a cabalgar en silencio. Las arenas del desierto parecían distintas ahora, menos hostiles, menos hirientes, porque al fin y al cabo ella ya no era la misma. Cada grano de arena bajo sus pies le recordaba todo lo que había sobrevivido, todo lo que había amado y todo lo que aún podía transformar. Y así, con el corazón latiendo fuerte pero sereno, Isabela avanzó hacia el lugar donde todo había comenzado, y donde, quizá, todo por fin podría sanar. El regreso a la hacienda Montiel no fue fácil. El camino estaba cubierto de recuerdos, como cicatrices abiertas en la arena. Cada piedra, cada sombra, cada brisa traía a Isabela la memoria de su expulsión, de su embarazo solitario, de la deshonra que su padre le había impuesto. Y sin embargo, avanzaba con la frente alta, sosteniendo la mano de Kael y con Amaru, y a Ana montando junto a ellos. En su corazón, la esperanza luchaba contra el miedo, la certeza de que este enfrentamiento era necesario, para ella, para sus hijos, para cerrar de una vez por todas las heridas del pasado. La mantenía firme, porque no solo se trataba de perdonar a su padre, sino también de reconciliarse consigo misma. Cuando por fin divisó la silueta de la hacienda en el horizonte, sintió un nudo en la garganta. La vieja casa seguía allí, imponente, aunque menos orgullosa, más marchita. En las ventanas ya no había flores frescas ni música de fiestas, solo cortinas raídas agitadas por el viento. Recordó sus años de infancia, cuando corría por esos pasillos, cuando soñaba con un matrimonio perfecto, cuando aún creía que la deshonra y el abandono eran imposibles. Ahora, tantas estaciones después, sabía que la vida es mucho más compleja y hermosa cuando uno elige la resiliencia sobre el rencor. Los empleados de la hacienda la miraron llegar con asombro. Susurraban entre sí al verla descender del caballo con sus hijos y su marido apache. Algunos se persignaron, otros bajaron la cabeza. Ella no los juzgó. Sabía que los prejuicios tardan en desvanecerse, pero también sabía que su presencia allí ya era un acto de transformación, un acto de amor por su propia historia y un legado para las generaciones que la seguirían. Amaru, curioso, preguntó en voz baja:
¿Aquí naciste, mamá? Ella le sonrió con ternura. Sí, hijo. Aquí empezó todo. En la entrada la esperaba doña Elvira, su madre, con lágrimas en los ojos y el rostro surcado por los años y la tristeza. Al verla, Isabela sintió un pequeño alivio en el pecho, porque en esa mirada había compasión, protección y amor, el mismo que siempre había intuido en su silencio. Se acercaron lentamente, y doña Elvira le tomó las manos. Ninguna dijo nada. No hacía falta. A veces el perdón comienza con un simple gesto. Amaru y Ana observaron la escena sin comprender del todo, pero sabiendo que algo importante estaba ocurriendo. Quédate hasta el final para descubrir qué palabras sellaron la reconciliación más difícil de su vida. Y si esta historia ya te ha tocado, por favor suscríbete ahora. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos que nos enseñan el poder del perdón y la unión familiar. Finalmente, uno de los criados les indicó que don Lorenzo los esperaba en su habitación. Isabela tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Subió las escaleras con pasos lentos pero decididos. Siguió en silencio, cargando a Ana en brazos. En el umbral de la habitación, Isabela se detuvo un momento. Respiró hondo y entró. El cuarto estaba oscuro y olía a medicinas y madera vieja. En la cama, su padre, ahora frágil y demacrado, la miró con ojos cansados. Ya no era el hombre altivo que una vez gritó que su hija había muerto. Ahora era solo un hombre enfermo, vulnerable, enfrentando el final de su propio destino. Don Lorenzo la observó en silencio por unos segundos eternos. Luego su voz, débil pero clara, rompió la quietud. Sabía que vendrías, no por mí, sino por ti. Isabela sintió que una lágrima le caía por la mejilla. Se acercó a su cama y tomó su mano, esa mano que antes había sido dura y cruel. Y entonces, con voz firme pero suave, dijo las palabras que llevaba años esperando decir. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Y en ese instante, la habitación pareció llenarse de algo cálido, como si el desierto mismo les hubiera regalado un suspiro de compasión y redención. El anciano cerró los ojos y asintió con dificultad, con una expresión de alivio. Para Isabela, ese momento marcó su verdadera transformación. Ya no era una mujer cargando con la deshonra ni con el abandono. Era una madre, una esposa, una mujer reconciliada con su propia historia. Y sabía que sus hijos, al presenciar aquello, aprendían que el odio no construye nada, que el verdadero legado es perdonar, para que las generaciones futuras puedan vivir en paz. El silencio que siguió a esas palabras fue largo y profundo. Isabela no soltó la mano de su padre, aunque las lágrimas resbalaban por su rostro. Don Lorenzo apenas podía mirarla, pero en sus ojos brillaba un alivio que decía más que 1000 disculpas. En ese instante, Isabela sintió que algo pesado se desprendía de su pecho. El miedo, la deshonra, el odio heredado durante generaciones. Todo eso se quedaba atrás, disolviéndose como arena entre los dedos. El abandono ya no la definía, ni el sufrimiento marcaba su identidad. Ahora era una mujer, reconciliada, capaz de ofrecer amor incluso a quien la había expulsado. Doña Elvira entró en la habitación y se sentó al otro lado de la cama. Sostuvo la otra mano de su esposo mientras miraba a su hija con orgullo y ternura. En ese momento, Isabela comprendió que su madre también había cargado su propio dolor en silencio todos estos años, que la soledad no solo la había marcado a ella, sino a toda la familia. Acarició la mejilla de su madre con un gesto suave, casi como una promesa. Esto termina aquí. Mis hijos no heredarán odio, porque ese era su destino ahora, su fuerza. Romper con los patrones, construir un nuevo legado de compasión, unión y esperanza. Unas horas más tarde, cuando la noche ya caía sobre la hacienda, don Lorenzo pidió hablar con ella a solas. Los demás salieron de la habitación. Con voz temblorosa, él le confesó que siempre había sentido miedo. Miedo a la deshonra, miedo al qué dirán, miedo a perder su poder. Pero lo único que perdí fue a ti, murmuró con un hilo de voz. Isabela respiró hondo, acarició su frente y susurró.
Ya no tienes que tener miedo, papá. Estoy aquí. No estás solo. En ese momento, él cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si la redención le hubiera llegado al fin. Al amanecer siguiente, don Lorenzo ya no despertó. Se había ido tranquilo, con la mano de su hija aún entre las suyas. Isabela no lloró con desesperación, solo dejó que las lágrimas corrieran en silencio, como un río que limpia viejas heridas, porque entendía que la muerte, a veces, es una forma de transformación. Se inclinó sobre él y murmuró: «Descansa. Yo me encargaré de que tu nombre no sea recordado por el odio, sino por lo que hagamos ahora». Esa promesa fue también para ella misma, el compromiso de vivir con amor, sin dejar que la sed de venganza la despojara de su humanidad. Quédate hasta el final para descubrir cómo Isabela transformó esas tierras en un legado de esperanza para todos. Y si este relato ya te ha tocado el corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias a ti podemos seguir compartiendo historias como esta, llenas de redención y fe. Tras el entierro, los abogados le informaron que su padre había dejado todo a su nombre: la hacienda, las tierras, los animales, los cultivos. Isabela escuchó en silencio. Sabía que esa herencia no era solo un patrimonio, sino también una responsabilidad. Caminó por los pasillos de su antigua casa, ahora suya, y sintió un calor suave en el corazón. Esa casa ya no sería un símbolo de deshonra ni de abandono. Sería el hogar donde se sembraría un legado de reconciliación, donde las culturas podrían encontrarse, donde nadie volvería a ser expulsado por amar distinto. En las semanas siguientes, Isabela tomó decisiones que sorprendieron a todos. Cedió la mayor parte de las tierras a las familias más pobres de la región, muchas de ellas indígenas y mestizas que habían sido olvidadas durante generaciones. Luego, con Kael y sus hijos a su lado, fundó una pequeña clínica dentro de la hacienda. Allí atendía a todos: mexicanos y apaches, ricos y pobres, niños y ancianos. Curaba heridas físicas y, sin saberlo, también curaba el resentimiento entre pueblos que por años habían vivido separados por el odio. Cada día, mientras mezclaba hierbas para un paciente o cuidaba a un niño enfermo, recordaba sus propias heridas y cómo habían sanado. Esa clínica, pronto, se volvió un símbolo. La gente venía desde lejos para verla, para agradecerle, para aprender de ella. Isabela entendía que ese era su verdadero legado, no solo la tierra, no solo su nombre, sino la semilla de unión que estaba plantando. Cuando miraba a Amaru, ahora un joven que ayudaba como intérprete entre las lenguas, y a Ana, ya con manos hábiles de curandera, sentía que todo había valido la pena. El abandono inicial había sido el comienzo de una transformación, y la historia que ella estaba escribiendo con su vida era la prueba de que el amor y el perdón siempre tienen la última palabra. Los años pasaron, y las tierras de los Montiel dejaron de ser símbolo de deshonra para convertirse en un oasis de reconciliación. En el patio central, donde antes resonaban gritos de vergüenza y expulsión, ahora se escuchaban las risas de los nietos de Isabela corriendo descalzos bajo el sol del desierto. La hacienda, transformada en clínica y refugio, era un espacio donde la compasión había echado raíces profundas. Mexicanos y apaches trabajaban juntos, curando, enseñando, cuidando, y en cada rincón de aquel lugar se respiraba la esperanza. Esa misma esperanza que años atrás había sostenido a Isabela en sus peores noches de soledad y sufrimiento. Isabela, ya entrada en años, se sentaba cada tarde en el pórtico con Kael a su lado. Ambos, con las manos entrelazadas, observaban a los nietos jugar y sentían en el pecho un calor suave, como un recordatorio de que todo lo que habían vivido, el abandono, el miedo, el hambre, la sed, el dolor, había tenido un propósito. A veces, al caer la tarde, Isabela cerraba los ojos y recordaba los días en que pensó que no sobreviviría al parto, a la soledad del desierto, a la vergüenza. Pero entonces miraba a Amaru,
Ahora un joven fuerte que trabajaba como intérprete entre culturas, y sentía que todo el sufrimiento había valido la pena. Amaru, con su voz serena y sus maneras respetuosas, se había convertido en puente entre pueblos. Era el primero en tender la mano cuando alguien llegaba con miedo o con prejuicio. Para él, las palabras unión, reconciliación y perdón eran más que conceptos, eran la base de su vida, heredadas de su madre y su padre. Ana, por su parte, había heredado las manos sanadoras de Isabela. Con una sonrisa tierna y firmeza en su mirada, atendía a los enfermos que llegaban a la clínica, mezclando hierbas con rezos, como su madre le había enseñado. Era una joven llena de fuerza y resiliencia, y cada vez que curaba a alguien, Isabela veía en ella la misma llama que había ardido en su propio corazón en las noches más oscuras. El desierto seguía siendo árido y desafiante, pero Isabela ya no lo veía como un enemigo. Para ella, era el guardián de su destino, el escenario donde había nacido su transformación. Cada vez que el viento traía consigo el olor de la arena caliente, sentía gratitud, porque en aquel desierto había descubierto la verdadera fuerza femenina, la capacidad de amar incluso cuando el mundo entero parecía dispuesto a destruirla, la sabiduría para transformar el odio en amor por las generaciones futuras. Y aquí, en la calma de la vejez, Isabela nos recuerda: nunca es tarde para reconciliarse con uno mismo y con los demás. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Nos ayudas a seguir contando relatos que inspiran y sanan. Una tarde, bajo el cielo púrpura del ocaso, Kael le preguntó en voz baja, como quien no quiere romper la magia del momento: ¿te arrepientes de algo? Isabela guardó silencio por unos segundos. Sintió la brisa fresca en su rostro, el calor de su mano en la de él, el murmullo de los nietos corriendo detrás. Sonrió con dulzura y respondió: solo de haber tardado tanto en encontrarte. Y en esa confesión había un amor tan puro y sereno, que Kael inclinó la cabeza y besó suavemente su frente. Isabela se quedó contemplando el horizonte, el mismo que años atrás había visto con miedo y desesperanza. Ahora lo miraba con paz. Sabía que su legado estaba asegurado. Sus hijos y nietos habían aprendido que el verdadero destino no se escribe con rencor, sino con amor, unión y compasión. Que las heridas de generaciones pueden cerrarse cuando alguien tiene la valentía de perdonar. Que el odio no merece ser heredado. Que incluso en el más árido desierto puede florecer la esperanza. El cielo nocturno empezó a llenarse de estrellas, y ella pensó en su padre, en su madre, en Mateo, en todos los que alguna vez la marcaron, y en su corazón solo había gratitud, porque cada uno, a su manera, había contribuido a su transformación. Cerró los ojos y se dejó llevar por la brisa del desierto, segura de que su historia seguiría viva mucho después de que ella partiera. Y así, con el corazón en calma, Isabela sonrió, sabiendo que el amor había ganado. El sol del desierto seguía marcando los días, incansable, como lo había hecho siempre. Pero para Isabela, cada amanecer tenía un brillo distinto, lleno de gratitud. Sabía que no viviría para siempre, pero eso no la asustaba, porque su verdadero legado ya estaba vivo en sus hijos y nietos, en Amaru, que había hecho de su voz un puente entre culturas, en Ana, que seguía sanando con sus manos firmes y su corazón compasivo, en esos niños pequeños que corrían por la hacienda sin conocer de odios ni divisiones. Eso era lo que más orgullo le daba, haber transformado la deshonra y el abandono en un hogar donde la esperanza florecía. Cada cierto tiempo, viajaban hasta la antigua cueva. Isabela insistía en llevar a los niños allí, a ese refugio donde comenzó todo. Les enseñaba las pinturas en las paredes, los símbolos grabados por manos anónimas siglos atrás. Aquí, les decía, entendí que la fuerza femenina es más grande que cualquier miedo, y que la resiliencia es la mejor herencia que podemos dejar. Amaru escuchaba con respeto,
y Ana tomaba notas mentales para contarlo también algún día. Para los nietos, la historia de su abuela era más que un cuento. Era una lección sobre cómo el destino puede cambiar cuando uno elige el amor en vez del odio. En las noches tranquilas, Isabela a veces salía al patio y miraba las estrellas. Recordaba la joven que fue, la hija humillada y expulsada, la mujer temblando de sed y miedo en medio del desierto, y sonreía con una serenidad profunda, sabiendo que todas esas heridas se habían convertido en cicatrices que brillaban como constelaciones, porque sin esas pruebas, nunca habría conocido la verdadera compasión ni la transformación que el amor le trajo. Pensaba en Kyle, en Minsticiente, cómo había llegado a ella justo cuando más lo necesitaba, y sentía en su pecho una gratitud inmensa. El amor entre ellos no solo había sido refugio, sino también redención. Tú también puedes elegir qué legado dejar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué historia de tu vida te enseñó el valor del perdón? Y si esta historia te ha conmovido, por favor suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo relatos de esperanza y fe que tocan el alma. Esa última noche, con la familia reunida en el patio bajo, un cielo estrellado, Kyle volvió a hacerle su pregunta favorita. Con una sonrisa juguetona y los ojos cansados pero brillantes, le murmuró, ¿te arrepientes de algo? Isabela lo miró, le acarició el rostro, y con voz serena, le respondió una vez más, solo de haber tardado tanto en encontrarte. La familia entera sonrió, y los nietos, que ya conocían esa respuesta, rieron suavemente. Era su forma de recordarse a todos que, incluso después del mayor sufrimiento, siempre es posible encontrar la luz. Cuando la última estrella se apagó, y la brisa del amanecer recorrió la hacienda, Isabela cerró los ojos y se sintió en paz. Sabía que su destino estaba cumplido, que su fuerza había dejado una huella, que su resiliencia y su fe habían abierto un camino para otros. Su historia, la historia de una mujer que convirtió la deshonra en dignidad, el abandono en unión y el sufrimiento en amor, viviría para siempre en cada rincón de aquellas tierras. Porque la verdadera transformación no se mide por lo que poseemos, sino por lo que dejamos a los que vienen después. Una herencia de perdón, de compasión, de protección y de esperanza. Ese fue el legado de Isabela Montiel. Y al final, ese es el legado que todos podemos elegir construir. La historia de Isabela nos recuerda algo que muchos olvidan. Nadie está destinado a cargar para siempre con la deshonra, el abandono o el dolor. Siempre hay un camino para transformar el sufrimiento en un legado de amor y esperanza. Su fuerza femenina, su resiliencia y su capacidad de perdonar no solo la sanaron a ella, sino también a su familia y a todos los que tocaron su vida después. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué elegirías tú? ¿Seguir cargando el odio o dejar que el perdón te libere? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que reconciliarte con alguien que te lastimó, o si esta historia te inspiró a dar ese paso que tal vez has estado postergando. Me encantaría leer tu experiencia. Si este relato tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias que fortalecen el alma. Y claro, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí siempre tendrás un espacio para reflexionar, inspirarte y encontrar nuevas lecciones. Y si quieres seguir conociendo historias así, llenas de fe, resiliencia y amor, no olvides ver el siguiente video que aparecerá aquí en pantalla. Estoy seguro de que también te hará bien al corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta historia te acompañe como una luz en tus propias noches oscuras. Nos vemos en el próximo video.